Mi época favorita del año es la época de la Navidad. ¿Cuánto es la época de la Navidad, la época favorita del año? Para mí es mi temporada favorita. Los otros que no levantaron la mano son unos Grinch todos. Sí, vamos a hacer otra vez un conteo. ¿Cuántos es la época favorita del año esta? Levanta la mano. Ok. Si alguien no tiene la mano, déjala arriba, no te preocupes. Si alguien no tiene la mano levantada, míralo al lado y dile de Grinch. Dile, eres un Grinch. ¿Ok? Richard, si me ayudas con la ecualización del micrófono, por favor, gracias. Y esta época, una de las razones por las que a mí me gusta, es porque es una época donde hay esperanza en nuestro corazón. No importa lo que estemos viviendo, se despierta cierta esperanza en nuestro corazón. Es una época donde nos gustan las buenas historias. La historia de Navidad está llena de buenas historias. Y nos gusta creer una historia de esperanza, una historia que trasciende más allá de nosotros en esta época. Por eso es que nos gustan historias como Mi Pobre Angelito, o nos gustan historias de San Nicolás, o la historia de los elfos que nos inventamos, porque es una época donde la esperanza se levanta y hay un deseo de querer creer. Querer creer en algo que trasciende más allá de nosotros, querer creer en algo que va más allá, querer creer o poder creer en algo que nos va a salvar y nos va a rescatar. Es que como hay algo en el corazón de nosotros que sabe que la vida es más que regalos. Entonces tenemos eso ahí dentro de nosotros. Entonces, hoy quiero contarles una historia de Navidad. Ahora, voy a contarles dos historias. Una historia rarísima en la Biblia que tiene algo que ver con Navidad, pero es bien rara. ¿Ok? Que me la encontré o la recordé esta semana. Es bien rara. Y luego te voy a contar la historia de Navidad. Pero la primera es bien rara. Pero es bien rara. Y es la historia de un hombre llamado Jefté. Di conmigo Jefté. O Jefté, porque tiene acento en la E. Jefté, dije, yo lo dije mal al principio, Jefté. Ok, este hombre él era un juez, una época que el pueblo de Israel tenía jueces en vez de reyes, y él era un juez. Y estando en el momento de juez, fue un buen juez, era un buen guerrero. Tuvo un momento donde los amonitas venían en guerra contra él. Los amonitas simplemente era un pueblo vecino de Israel que estaba en guerra contra ellos. Y él le hizo una promesa a Dios, porque los amonitas eran muchos y tenían más poder que él. Y él le hizo la siguiente promesa a Dios. Eso está en Jueces capítulo 11, 30. Mira esta historia de Navidad, qué bonita. Dice, si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, dice, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, o sea, si yo gano la batalla, lo que primero salga de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Para que tengas una idea qué es el holocausto, es lo que se llama una ofrenda quemada, donde tenías que matar al animal que ibas a sacrificar, lo ibas a cortar en pedazos y lo quemabas completo, lo matabas, lo descuartizabas y lo quemabas en pedazos. Él se fue a la guerra, ganó la guerra y está de regreso a su casa. Y cuando regresa a su casa, dice, cuando Jefté volvió al hogar, a su casa en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando al son de las panderetas. Ella era hija única. Lee la Biblia, es interesantísimo. ¿What? Deja eso ahí, eso tiene que ver con Navidad, ya te voy a explicar cómo. Ok, ahora, en la serie hemos hablado varias cosas. Vimos número 1, la genealogía. Todo el mundo se quedó así como que, tranquilo, eso va a aterrizar en algún momento. Hemos hablado de varias cosas en la historia de Navidad. La primera semana hablamos de la genealogía, esa parte aburrida de Mateo, y dijimos que Navidad era una invitación a todos nosotros. Cuando ves las personas que están en la genealogía de Jesús, tú dices, ¿qué hacen estas personas aquí? Y es Dios invitándonos a su historia. Por lo general nosotros queremos invitar a Dios a nuestra historia. Decirle, Dios, ayúdame a hacer esto, Dios, ayúdame a hacer aquello, yo tengo este plan. Y realmente se trata de que Dios nos invita a su historia para entonces cumplir sus propósitos. Eso fue la semana 1 y de eso se trata la Navidad. La semana 2, la semana pasada, una de mis favoritas, el viejo Zacarías, este hombre que tiene un encuentro con un ángel y el ángel lo deja mudo. Y nosotros, siempre hemos creído, yo siempre creía que era que Dios lo estaba castigando. Y no era un castigo, sino era un regalo. Que el silencio o el enmudecimiento de Zacarías no era una maldición, sino una bendición, porque a través del silencio, a través de bajar la velocidad en su vida, pudo recuperar el asombro con Dios, pudo volver a creer. Sí, muchos de nosotros conocemos tanto la historia de la Navidad que hemos perdido el asombro de lo que realmente significa la Navidad. Y la semana pasada dijimos, tenemos que bajar un poco la velocidad, guardar un poco de silencio, aprender a escuchar, volver a leer la historia para recuperar el asombro de lo que es la Navidad. Y el día de hoy vamos a hablar de otro personaje bien particular con referente a la Navidad, y es el dueño de la posada. Ese amargado cromañón desgraciado que no le dio entrada a María y a José. Si se conoce ese tipo, tú dices, ¿cómo ese tipo no le dio entrada a José y a María? ¿Qué pasó? Y yo creo que esta parte de la historia, por lo general, la pasamos muy por arriba. La pasamos así por arriba y no entendemos realmente de qué se trata y quién es este personaje. Y lo que quiero es que veamos un poco acerca de este personaje y ver qué podemos aprender acerca del dueño de la posada. Pero antes de eso, ¿será que me acompañas a orar? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te doy gracias por la libertad que hay en este lugar. Se puede sentir desde el momento de adoración. Y queremos pedirte, Señor, que seas tú en este momento hablando a nuestros corazones. Yo te pido que
Aquietes nuestra alma, Señor, así como decía el salmista que tranquilizaba su alma. Y te pedimos que nos hables. Danos espíritu de sabiduría y de entendimiento. El que te habla te pide que mantengas todo lo que viene de ti, que sea tus palabras en mi voz y que llenes mi voz de tus palabras, Señor. Y que si hay algo de mí en esto, que desaparezca y se mantenga únicamente lo que viene de ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la historia y vamos a hacer algunas observaciones y luego vamos a descubrir por qué este hombre hizo lo que hizo. ¿Les parece? La historia está en Lucas capítulo 2, seguramente ustedes la han leído. Dice lo siguiente, dice: por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. El Imperio Romano era quien controlaba y casi que todo el mundo conocido lo tenían y manda a hacer un censo. La motivación número uno para hacer los censos en esta época, ahí, no sé si hoy en día es lo mismo, pero en esta época, era porque Roma quería saber cuánto dinero le podía sacar a la gente. Entonces tenías que saber cuántas personas había para saber cuánto dinero necesitas, para ver cuántas personas tienen que pagar de impuestos. Entonces, de acuerdo a eso, es que subían y bajaban los impuestos. Y César Augusto parece que necesitaba nuevas armas para la guerra. Y entonces dijo, necesitamos subir los impuestos, pero antes de subir los impuestos necesitamos saber cuánta gente tenemos para saber cuánto le cobramos a cada persona. Entonces, él manda a hacer un censo. Así que iban todos a inscribirse, cada uno o cada cual a su propio pueblo. ¿Qué significa el lugar de donde nacieron? Te voy a explicar. Yo soy de San Antonio de los Altos. Si se hace un censo, yo estoy en Venezuela y me tocaría, si era la época, regresar a San Antonio de los Altos, un pueblito a las afueras de Caracas. ¿Hay maracuchos aquí? Levanta la mano los maracuchos. Ok, los maracuchos ruidosos, si hay un censo para ellos, ellos tienen que ir a Maracaibo. Allá para Maracaibo, hacer ruido Maracaibo para que se queden ahí. ¿Hay algún barranquillero aquí? Los barranquilleros ruidosos también les toca irse para Barranquilla. Más o menos entienden, ¿no? O sea, que tú tenías que ir al lugar donde tú naciste porque ahí era donde se hacía el censo. Continúa y dice, también José, ya empezamos a hablar de Navidad, ya vieron, ya apareció José, tranquilo que tiene que ver con Navidad. José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret a la ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén, a la ciudad de David. ¿Por qué? Porque él era de ahí, tenía que ir a Belén. Entonces le toca irse a Belén, por eso es que Jesús nace en Belén, porque a José le toca ir a Belén. Y continúa y dice, pero fue para allá, fue para inscribirse junto con María su esposa, que ella se encontraba encinta. Y aquí vamos a hacer una pausa, porque dice que es María su esposa, pero la palabra en el original realmente dice comprometida para casarse. Sí, ellos estaban comprometidos para casarse, ellos no estaban casados todavía. Ahora, para la cultura de ellos, estar casados es muy diferente. El compromiso es muy diferente a lo de nosotros. Uno ve personas aquí se comprometen y rompen el compromiso y siguen como si nada. Para ellos era muy diferente. De hecho, el acto, la ceremonia de compromiso se llama Shidduchim, es lo que se llama. Y es muy diferente a lo que nosotros vemos hoy en día. Básicamente, número uno, los padres escogen con quién te casas. Porque esto de escoger a la persona con la que te vas a casar es una decisión muy importante para que un adolescente que no sabe mucho que las decisiones que está tomando en su vida lo tome solo. Entonces tus padres escogen, son matrimonios arreglados. Número uno, para los jóvenes y adolescentes que están acá, son padres, son matrimonios y los papás están dando codazos. Lo arreglan. Y número dos, se sigue una ceremonia donde iban iban a la casa de la novia, se intercambiaban regalos y se hacía una ceremonia que se llama Shidduchim. Ahora, delante de los ojos de Dios, ellos están casados. Por eso es que el versículo dice que era su esposa. Porque delante de los ojos de Dios, a partir de ese momento, ellos están casados, pero no pueden consumar el matrimonio, no pueden tener relaciones. Es más, está prohibido que estén solos. No pueden estar solos en ningún lugar. Siempre tienen un chaperón. Siempre tienen a alguien que vaya con ellos. No pueden estar solos. La primera vez que los esposos en tiempo de cuando salen de Shidduchim están solos es la noche de la boda. Es la primera vez que se encuentran solos. Si se van a conocer, si van para el cine, para donde sea que fuera. No creo que había cine en esa época, pero para donde fuera que fuera. Ellos tenían que hacer. Y entran, después de este proceso, entran en un proceso que se llama Erusin, que es el proceso en el que hacen ese compromiso y el novio se va a preparar una casa para la novia, por si le suena parecido a algo. Y es el padre el que dice, ya es tiempo de irla a buscar. Y ella sabe que dentro de un año más o menos él va a regresar, pero no sabe porque el único que sabe es el papá, cuando el papá del esposo, cuando la va a ir a buscar. Ahora, en esta época, que tú estés embarazada es un problema. Es una controversia. Porque cuando estás en Shidduchim, tú no estás supuesto a hacer eso. Y te digo esto porque esto es una historia llena de controversias. A veces parece una historia bonita, pero es una historia llena de tensión y de controversia. Yo quiero que tú trates de imaginarte María contándole a José que está embarazada. O sea, imagínate, están haciendo una fiesta familiar en la casa porque es con gente, la única manera de ver si María lo llama a un lado y le dice, hey José, estoy embarazada.
Seguramente José le dice, es Benjamín el del mercado, ¿verdad? Yo vi como tú y Benjamín se estaban mirando la otra vez, yo lo vi, no. Y María le dice, no, fue el Espíritu Santo. José no le creyó. Hay algunas personas que le cuesta creer esa parte de la historia. Tranquilo, José tampoco creyó. Toma un tiempo. José no creyó. Pero es una historia llena de controversia. Entonces ellos están, y ella está embarazada y van de camino. Y la historia continúa y dice, y aconteció que mientras se encontraban allí, se cumplieron los días para que ella diera luz. Así que dio a luz a su hijo, a su primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. ¿Cuántos han escuchado esa historia? ¿Cuántos se la conocen? ¿Cuántos lo saben? Ahora, la manera en que nosotros interpretamos esta historia y la manera en que recibimos esta historia es de esta manera. Es muy parecido a lo que los niños contaron. Nosotros tenemos nuestra propia versión de lo que los niños contaron. ¿Sí? Porque esto de la Navidad se nos ha mezclado con Santa Claus y el arbolito y todo eso. Entonces, hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando ellos viajaron, ellos fueron de Jerusalén, les tocó ir hasta Belén. Y Google dice, ellos no tenían Google en aquel entonces, pero yo lo busqué en Google cuánto tomaba. Y para ir caminando, ellos no hubieran tomado este camino porque pasa por Samaria, hubieran ido por acá, y les hubiera tomado 31 horas aproximadamente, caminando. Más o menos un día y medio. Ahora, recuerda que ella está embarazada y no solo está embarazada, ellos van en caravana, ellos van en comunidad. La gente no viaja sola, la gente viaja en caravana. Y tienes que ir al ritmo de la caravana, al ritmo de la gente que va caminando, y algunos caminan más lentos que otros y te tienes que mantener dentro del grupo. Digamos que probablemente les tomó 2 días. Y cuando ellos llegan a Belén, de Jerusalén, que caminan hasta Belén, 2 días caminando, esto es lo que a nosotros nos viene a la mente, que lo que se encuentran es algo parecido a esto, la Quinta Inn. Eso es lo que nosotros, llegaron a un hotel, a la Quinta, y fueron a buscar espacio en la Quinta, y cuando llegan a la Quinta, es lo que nos imaginamos, le abre el dueño de la posada. El dueño de la posada le abre la puerta, y el dueño de la posada, este cromañón amargado que no tiene, José le pregunta, le dice, hey bro, ¿tienes una habitación? Hay un lugar donde pueda crash. Y el dueño de la posada le dice, sorry, no hay espacio en la Quinta. En la Quinta no hay espacio. A lo que María seguramente dijo, José, ¿no hiciste reservaciones en Expedia? O sea, ¿cómo nos pasa esto? ¿Cómo se te ocurre? Y entonces ellos empiezan a ir por todos lados y empiezan a ver en todos los hoteles que dice, no hay espacio, no hay lugar para ningún lado. Y entonces el dueño de la posada les apunta y les dice, allá un establo. Y esa misma noche cuando llegan y va de camino al establo, justo en ese momento le empiezan los dolores de parto a María. Esa es la historia que nosotros creemos. Le empiezan los dolores de parto y siempre es esta escena. ¿Cuántos se vieron Mira quién habla? Si se vieron la película Mira quién habla del niño. Hoy estoy revelando mi edad aquí a lo que más. Es una historia muy, muy vieja. Pero es esta historia de un bebé que nace. El principio es un bebé que nace en un taxi en Nueva York. Sí, lo que nos imaginamos, a mí lo que me viene a la mente siempre con la historia es que María está montada en un taxi, esos amarillos en Nueva York, y le empiezan los dolores de parto y no le da tiempo de llegar al hospital. O sea, no le da tiempo de que nadie le ayude. Entonces termina y da luz en un establo. El hombre le dijo, le empezaron los dolores de parto, llévala para el establo. Y la llevaron para ir para el establo. Y cuando llega al establo, el niño nace. Y la próxima escena que nos imaginamos es todos estos hombres sudados y malolientes. Mamá que estás aquí, que alguna vez has dado a luz, lo último que tú quieres ver en tu sala de parto son un montón de desconocidos. O sea, son un montón de tipos conocidos, malolientes, porque estos vienen caminando yo no sé desde hace cuánto. Y están todos sudados y viene María, venimos a conocer al bebé. Mira, cuando mi esposa dio a luz no quería que nadie la visitara. No quería, que me manden un texto. Entonces le llegan todos estos tipos, hombre, y María está feliz y sonriente y maquilladita. Esta es la historia que nosotros tenemos de la Navidad. Esa no es la historia que está en la Biblia. Hay muchas diferencias. Es muy bonita y hemos crecido con ella. Pero en realidad esa no es la historia que está en la Biblia. Es más, hay muchas diferencias. Por ejemplo, nosotros pensamos que esa misma noche fue que a ella le empezaron los dolores de parto. Pero si lees el texto, mira lo que dice. Aconteció que mientras ella se encontraba allí, ya ella estaba allí. Dice, se cumplieron los días. Es más, yo asumo que tal vez tenían días ahí. Y estando ahí, se cumplieron los días. Nosotros tenemos esta idea de que llegó, le empezaron los dolores porque el burrito le hizo la cosa, o sea, como que el camino, pues. ¿No? Y entonces, pero dice que ya ella estaba allí, en el pueblo. Y estando en el pueblo le empezaron los dolores
de parto. Es muy diferente de lo que hemos leído. Pero no solo eso, si sigues leyendo, dice, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y nosotros pensamos en esto que es la cosa más cute que hay. Pero ¿sabes lo que es un pesebre? Cuando tú lees en el original, un pesebre es un recipiente donde se le sirven los alimentos a los animales. Eso es lo que es un pesebre. Dice que llegó y lo acostó en un pesebre. Dice lo mismo, porque no había lugar para ellos en la posada. Ahora, en ningún lado aparece el dueño de la posada. Es más, voy a derribarte un mito navideño. ¿Estás listo? ¿Estás listo? No existe dueño de la posada. No hay. Lo inventamos. El tipo no está. El tipo no aparece. Esta imagen del viejo gruñón que no le dio espacio porque no existe, el tipo no está en la historia. El único que graba esto es Lucas. Mateo, que es el otro que cuenta la historia del nacimiento, no lo hay. Y para poder explicar y entender todo lo que está pasando, tenemos que entrar un poquito, voy a poner un poquito nerd bíblico para que traten de entender. Y tenemos que empezar por definir la palabra posada. La palabra posada en griego, en el original, es la palabra pandokion. Di conmigo pandokion. No es pan de jamón, es pandokion. Pandokion, yo sé si tienen hambre. Pandokion, es la palabra pandokion. Y Lucas es el único que habla acerca de esta posada. Y Lucas usa la palabra pandokion en otra historia en la Biblia, que está en Lucas capítulo 10, seguramente la conoces, es la historia del buen samaritano. De este hombre que dejaron tirado en el camino y llegó un buen samaritano, una persona, lo agarró, lo rescató y lo llevó ¿a dónde? Lo llevó a una posada y le pagó, lo llevó a un pandiquión y le pagó al dueño del pandiquión, no el pan de jamón, el pandiquión, le pagó, al dueño del pandiquión le pagó para que cuidara de él y que si hacía falta más dinero lo hacía, pero lo llevó a una posada, lo llevó a un pandiquión. ¿Sabes cuál es lo que pasa y sabes cuál es el problema y sabes qué es lo que es interesante? Que Lucas en el capítulo 2, cuando está contando la historia de la Navidad, no usa la palabra pandokion. Lo usa en Lucas 10, pero no lo usa en Lucas 2. ¿Qué palabra usa para decir posada? Cataluma. Di conmigo cataluma. No, pero dilo, el niñito está gritando más duro que usted. Di cataluma. 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 Es más, realmente lo que está queriendo decir es que no había lugar para ellos en el cataluma. ¿Qué es el cataluma? Cuarto de huéspedes. No había, una traducción más correcta es, no había para ellos lugar en el cuarto de huéspedes. Es decir, no hay un dueño de posada gruñón que no les dé espacio, sino realmente no hay espacio en el cuarto de huéspedes. Y esto es lo que tienes que entender. José está regresando al pueblito donde él creció. José no necesitaba hacer reservaciones en Expedia. Yo soy de San Antonio de los Altos. Yo hace 22 años no voy para allá, hace 23. Si yo voy a San Antonio de los Altos y no tengo dónde quedarme, tengo familiares, primos, amigos que me reciben en su casa. José no necesitaba hacer eso. Es más, algunos de mis familiares y vecinos se ofenderían si yo voy para allá y me quedo en un hotel y no me quedo con ellos. De ahí soy yo. Y seguramente a donde tú sea que regreses, si tú regresas a tu país o a Maracaibo o a Barranquilla, tienes lugares donde quedarte. José tenía donde quedarse. Lo que pasa es que no había espacio para ellos en el cuarto de huéspedes. Y esto es lo que yo me imagino que ocurrió. Que ellos llegaron, una familia los recibió. Yo no sé qué familia los recibió, no se menciona. Algún día me encantaría conocerlos. Y los recibió. Y le dijeron, no tenemos espacio en el cuarto de huéspedes, porque acuérdate, en esta cultura, la hospitalidad es algo muy fuerte, hasta el día de hoy. Pero la Biblia una y otra vez habla de que debemos ser hospitalarios y recibir personas, porque no vaya a ser que recibiendo personas estés recibiendo ángeles en tu casa, porque más de una vez en la Biblia está en eso. Entonces, es una cultura mucho más hospitalera que nosotros, y esto es lo que yo creo que pasó. Esta es mi interpretación. Ellos llegaron, el familiar o amigo le dijo, vengan, entren, y cuando lo fueron a llevar al cuarto de huéspedes, dijeron, el cuarto de huéspedes está muy lleno, les toca quedarse en la habitación principal. Eso es lo que yo asumo. Ahora, para poder entender esto, tenemos que ver un poquito de arquitectura de la época. Y aquellos que les gusta la arquitectura del diseño interior se van a divertir en este momento. ¿Cómo
¿Cómo eran las casas en aquel momento? Las casas se veían algo como esta casa. Por lo general estaban a la entrada o a la ladera de una montaña porque usabas la ayuda de la misma montaña para hacer diferentes pisos dentro de la misma casa. Otra manera de verlo es como esta casa que tiene su puerta hacia el lado. Yo sé que tal vez no se ve mucho, pero no tiene mucha resolución, pero tal vez esto le ayuda a verlo un poquito más. Así se vería una casa de estas por dentro. Tendría estos espacios. Y esta casa tiene varios espacios y varios lugares. El primero, o el que primero te quiero resaltar, es lo que se conoce como la habitación principal o el family room. Los historiadores y comentaristas dicen que este es el lugar donde la familia comía, donde la familia cocinaba, donde la familia jugaba, donde la familia dormía, donde la familia... Este es el lugar donde pasaba toda la actividad familiar. No había más nada, ese era el espacio. Era ahí. No había televisión, pero si hubiera habido televisión, la tendrían ahí. Si hubieran tenido computadora, la tenían ahí. Aquí es donde ellos hacen vida. Es el cuarto principal. Es para los dueños de la casa. Es ahí. Es la parte más íntima de la casa, es la parte donde ellos están. Es el cuarto principal de ellos. Ahora, no solo eso. Una de las cosas que en esa época se acostumbraba, que hasta el día de hoy todavía algunos de ellos acostumbran, es que ellos tienen un nivel más abajo y donde dejaban ellos entrar a los animales. Esto está a 1 metro de distancia hacia abajo. Ellos dejaban entrar las vacas, dejaban entrar los goats, dejaban entrar las cabras, dejaban entrar las ovejas, las dejaban entrar por varias razones. Número 1, para protegerlos de los depredadores. Si los dejas afuera, viene un oso, viene un lobo, viene algo y se los come. Bueno, oso no en el desierto, pero un lobo o algo viene y se los come, o algún ladrón. Entonces los tienen que proteger dentro de la casa. Y no solo eso, sino en esta época no había calefacción, no la habían inventado. Y en este lugar hace mucho frío en las noches y cuando tú metes a los animales, a través del proceso de transpiración, pones la casa calientita. En mi casa nosotros teníamos un perro que se llamaba Follner, cuando yo crecí en San Antonio de los Altos, y ese perro no salía al patio. Tú puedes dejar la puerta del patio abierta, no es como los perros de aquí. Yo creo que los perros de aquí no saben que son perros. Ellos no tienen la mínima idea de lo que es ser un perro. Mi perro nunca entró a la casa. Mi perro, tú dejabas la puerta abierta, ese perro no pasaba de ahí y su área era el patio. Y todo el día andaba afuera jugando, pero entraba y el patio y es donde dormía. Este es el efecto de ellos. Ellos llegaban y metían a los animales ahí. Ay, José, tú sí inventas. ¿Dónde sacaste eso? ¿Te acuerdas de Jefté, capítulo 11 de Jueces? Pensaste que se me había olvidado, ¿verdad? Cuando Jefté dice, yo voy a entregarte lo primero que salga por mi casa, él está esperando que salga un animal. Porque lo primero que sale en la mañana y lo primero que sueltan son los animales. Porque tienen que ir a hacer sus necesidades, porque tienen que ir a caminar, porque es lo último que se imagine, es que lo primero que va a salir va a ser su hija, porque en la casa lo primero que sacas son los animales. Están los animales, este es el cuarto principal. Están los animales, escúchame bien. Y están los contenedores de comida que se llaman pesebre. Es una historia un poco diferente, ¿no? Y en vez de un dueño de posada amargado que no les quiso dar espacio, lo que ellos que llegaron y no encontraron espacio en el cuarto de huéspedes. ¿Cuál es el paso de huéspedes? Todas estas casas tienen algo que se llama cataluma, cuarto de huéspedes, que es únicamente para huéspedes porque siempre están esperando a alguien. Porque en la cultura de ellos la hospitalidad es importantísima. Entonces siempre está este cuarto de huéspedes para la persona. Y esto es lo que yo me imagino que pasó. José y María llegaron y los invitaron a entrar en la casa. Esto es lo que yo creo que pasó. Los invitaron a entrar en la casa. Ven, pasen por aquí, mire, conoce la vaquita, este se llama esto. Mire, este es el family. Les presentamos el family para que vean. Aquí está el family. Chévere, muy chévere. Ven, vamos al cuarto de huéspedes, lo voy a llevar. Y cuando llegaron acá arriba estaba lleno y dijeron, uy, esto está lleno. Y vieron a María como está diciendo, no, yo sé que está muy lleno. Si quieren se pueden quedar con nosotros en el family. En la parte más íntima de la casa. En el lugar más cerca de toda la casa. Nos incomodamos un poco para abrirle espacio a María, sin ellos saber que le estaban abriendo espacio a Dios. Y tal vez pasaron varios días ahí y cuando a María le empezaron los dolores de parto, lo que culturalmente se haría es que los hombres se van de la casa, quedan solamente las mujeres y las parteras ayudando. Y cuando nace el bebé, ella agarra el bebé y lo coloca en un pesebre.
Lo coloca en un pesebre. El problema es que se sabía que José y María estaban en Chiduquín y ella estaba embarazada. Y en Chiduquín no puedes estar embarazado. Para esta familia que le dio la entrada a José y a María, escúchame bien, fue un escándalo en la comunidad. Porque Belén es un pueblito de 100 a 300 personas nada más. Estaba llenísimo de gente por el censo. Pero todo el mundo dijo, ahí vienen José y María. Por Twitter e Instagram todo el mundo sabía el chisme. A ver quién los va a recibir. Y esta gente los recibe a pesar del escándalo social, a pesar de lo que la gente pueda pensar, a pesar de lo que sea, esta gente los recibe y ni siquiera los tienen en el Cataluma, los tienen en el cuarto principal. Se van inmundos todos. Hoy salen todos inmundos de ahí. Pero lo que me doy cuenta es que la verdadera historia de la Navidad habla de que no existe el dueño de una posada, sino que hay una familia que estuvo dispuesta a abrirle un espacio a Jesús. Ponerlos en el centro de su casa. A pesar de que eso les incomodaba. A pesar de que eso iban a hablar de él o de ellos. La pregunta es, en esta Navidad, si queremos celebrar Navidad, ¿cómo podemos abrir un espacio para Dios como familia? Porque ese es el mensaje de la Navidad. Una familia que le abrió un espacio a Dios en su casa para celebrar Navidad. Y yo veo que hicieron dos cosas. Número uno, dieron lo que tenían. Sí, ellos no tenían mucho. El Cataluma estaba lleno. ¿Sabes que no tenemos mucho? ¿Será que te puedes quedar aquí? Pero lo poco que tenían era suficiente. Hay personas que no le quieren dar a Dios o de su talento o de su tiempo o de su finanza o de lo que tiene porque piensan que es muy poquito. ¿Sabes qué he descubierto Dios? Que Dios es experto en agarrar lo poquito que tenemos y hacer milagros con eso. En la Biblia está la historia de un joven que solamente tenía 5 piedras y una onda y acabó con gigantes. Lo que tú tengas. Hay otro joven que solamente tenía unos pocos panes y unos peces y alimentó a muchísimas personas. Hay una viuda que solo dio una limosna y cambió muchísimo. Dios es experto en agarrar lo poco que tú tienes. Ellos no tenían mucho y dieron lo poquito y eso fue suficiente para que Emmanuel, Dios con nosotros, entrara al mundo y se celebrara Navidad. Fue suficiente. Yo recuerdo cuando yo empecé a dirigir la alabanza y la adoración. Era un día martes, la iglesia donde yo estaba en aquel entonces tenía servicio los miércoles. No vayan a agarrar ideas de eso, que eso no. Ellas tenían servicio los miércoles. Y un día martes, el que era pastor de esa iglesia me dijo, mira, no tenemos quien dirija la alabanza y la oración mañana, ¿será que tú puedes dirigir? Y yo le dije sí, sin saber qué estaba diciendo. Yo solo me sabía 4 notas en el piano y una sola canción. Y era lo poquito que tenía. Y ese día yo decidí decirle a Dios, Señor, esto es lo poco que yo tengo. Recuerdo que estaba nervioso antes, me subí al piano y mi única oración a Dios es, Dios, uso estos 4 acordes porque no me sé ningún otro. Me sabía solo esta canción. Yo no sé cuántos la conocen. Al borde de tu gran trono. Si te la sabes, dilo. Tú vives hoy. Ya ni me acuerdo. Tú reinas. Tú reinas sobre principados. Sobre principados. Sentado. A la diestra de Dios. ¿Será que lo cantas conmigo? Dile, exáltate, exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate, corónate,
sabes la puedes cantar más fuerte conmigo. Dile, exáltate, exáltate. Y yo poco sabía que Dios iba a usar esos 4 acordes nada más. Iba a cambiar mi vida para siempre. Me convertiría en el ministro de alabanza de esa iglesia por 13 años. Y de lo cual nacería Doral City Church. Y la vida de cientos, tal vez miles de personas ha sido impactada porque un día yo le dije a Dios, lo único que tengo son 4 acordes. Es lo único que tengo para darte. Sí, Dios está de camino a tu casa. Y Él no quiere quedarse en el Cataluma. Él quiere quedarse en el centro. Él no quiere ser invitado. Él quiere estar en la intimidad contigo. Ellos le dieron de lo que tenían. Y lo otro que ellos hicieron lo correcto. Incluso por encima de lo que la religión pensaba o decía, porque la religión decía que no deberías recibirlos. Pero algo les decía, lo que yo llamo el Espíritu Santo, les decía, háganlo, recíbanlo, ténganlo con ustedes. Y una vez más, en lugar de un viejo amargado, que no, lo que tenemos es una familia que le dice, sí, ven, a pesar de lo que digan, a pesar de lo que sea, a pesar de lo peligroso, a pesar de lo que sea, ¿sabes qué? Te abrimos un espacio. Ay, no tenemos espacio en el Cataluma, no importa, te abrimos espacio donde sea. Porque queremos que tú estés aquí. Es una Navidad diferente. ¿Cómo conecta esto con nosotros? ¿Cómo conecta esto contigo? ¿Cómo conecta esto conmigo? Te dejo con 2 preguntas. ¿Qué te está pidiendo Dios que le des? Eso es que es muy poquito. Dale lo que tienes. ¿Qué te está pidiendo Dios que le entregues? Tal vez tiene que ver con talento para servir aquí en la iglesia. Tal vez has sentido una carga para ayudar en otro lugar. ¿Qué te está pidiendo Dios que le dé? Tal vez es tiempo. Señor, es que no tengo tiempo para estar contigo y leer la Biblia. Lo único que tengo son 5 minutos. Créeme, lo que esos 5 minutos, Él puede hacer lo que sea. ¿Qué te está pidiendo Él? A lo mejor tiene que ver con generosidad. No, es que no tengo mucho para darte de Dios y me da pena. Lo que sea que tú tengas. ¿Qué te está pidiendo Dios que le des? O tal vez la otra pregunta es, ¿qué te está pidiendo Dios que tienes que hacer que tú sabes que es lo correcto? Y que es difícil. Sí, pero cuando hacemos lo correcto siempre tiene un costo. A ellos les costó que chismearan de ellos, que hablaran de ellos. Les costó seguramente algunas relaciones. Les costó seguramente posición social. Escúchame, porque cuando Jesús murió, muchos de su época todavía lo veían como un carpintero. Esa gente tal vez por años. Esa familia que lo recibió ahí. ¿Qué te está pidiendo Dios? Te va a costar. Pero ¿qué tú sientes que el Espíritu Santo te está diciendo? Tienes que hacer lo correcto. ¿Qué es? A lo mejor es perdonar a alguien. A lo mejor es una conversación difícil con alguien que tienes que sentar a conversar. Entonces, cuando tú haces estas cosas, tú abres espacio para Dios y celebras Navidad. Porque le estás abriendo un espacio a Dios en tu vida. Y eso es la Navidad. Es